Buenas noches, ¿cómo están? Qué gusto de saludarles y de estar en contacto con ustedes a través de este medio. Pues ya no es por la pandemia, es simplemente por estar en contacto con ustedes. Eh, eh, yo últimamente he encontrado mucho sentido en el tema que estamos hablando el día de hoy. Hoy me ha costado mucho trabajo encontrar un enfoque. Eh, Son tantos los profetas, son tantos los siervos que el Señor sembró en tiempos y en circunstancias muy adversas para que en cada momento fuesen testimonio fiel de su palabra, y aun a costa de sus vidas ellos hablaron. No me ha sido fácil encontrar un modo, no me ha sido fácil como distinguir un momento. Y bueno, pues hoy vamos a... Bueno, ya lo tengo, después de mucho batallar. Así que aquí estamos. Honramos la presencia del Padre. Te bendecimos, Señor, te damos gloria en el nombre de Jesús. Queremos glorificarte, Dios del cielo y de la tierra, y reconocerte, Padre, en cada propósito y en cada cosa que tú tienes, Señor, en nuestras vidas. Concédenos, Señor, comprender tu voluntad y tus propósitos. Enséñanos, Señor, a hablar en los tiempos y en los modos que tú has dispuesto, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, bueno, pues entonces empezamos. Y empezamos eh, diciendo que un profeta es un siervo de Dios, una persona en la que, bueno, en el Antiguo Testamento eran personas sobre quienes el Espíritu de Dios descendía, y esa presencia del Espíritu de Dios se manifestaba en una percepción espiritual diferente de las cosas, o de lo normal, de lo común. Y entonces estos siervos tenían la habilidad de percibir el mundo espiritual y la voz del Señor. Y entonces mira, estos profetas se movieron en distintos momentos, eh, pero fueron muy importantes, sobre todo en el reinado de David y también en el reinado de Salomón. Mira, por favor, empezamos aquí. Estamos hablando acerca del momento de la muerte de Salomón, y allí dice que los demás hechos de Salomón, primeros y postreros, dice, ¿no están todos escritos en los libros del profeta Natán, en la profecía de Ahías Silonita y en la profecía del vidente Ido contra Jeroboam, hijo de Nabat? Observamos aquí que se mencionan a tres profetas. Uno de ellos, bueno, el primero de ellos es Natán. Presumiblemente este profeta, no lo sabemos porque Natán ya estaría maduro en el tiempo de David, y bueno, eh, sobrevive todo el reinado el reinado de David y también el reinado de Salomón. También habla de Ahías Silonita y la profecía del vidente Ido. Estos son tres profetas que operaron en el periodo posterior a la muerte de Salomón. Pero mira, hay un poco más. Mira, dice la escritura, aquí nos habla acerca de Semaías, y una vez más nos habla acerca de Ido, el vidente Ido, que sería alguien muy importante, bueno, no deja de serlo también Semaías. Y entonces aquí vemos cuando menos cuatro profetas en el tiempo en el que se dio la transición, en el tiempo que posterior a la muerte de Salomón. Está por un lado eh, Natán, Ahías Silonita, y también nos habla de Ido.
esta dinámica es muy especial porque, bueno, definitivamente los profetas fueron instrumentos de Dios. Son tres los personajes que operaron, tres los personajes que estuvieron en movimiento. Estuvo los reyes de Israel, estuvieron los sacerdotes y estuvieron en tercer lugar los profetas. La profecía es un fenómeno complejo porque ocurre que naciones extrañas, naciones diferentes a al común de Israel, tenían una percepción de la profecía, y esto es un poquito fuerte, porque los profetas o los personajes de Israel tuvieron o estuvieron tuvieron acceso a la profecía, pero no solamente esto, sino que también esa profecía perdón, esa profecía o tuvieron acceso a, a la voz de Dios y la tenían por cierta. Y entonces por esta razón es que de pronto aparece aparece aparece, ay, déjenme, me entretuve aquí con un texto. Bueno, aparecen los reyes de Siria, y estos reyes de Siria operaron en función de la palabra del Señor. Los profetas de Siria tenían temor de la palabra del Señor, y esta palabra pues fue en particular importante. Y a mí me ha sorprendido porque hay un personaje, aquí está, hay un personaje, estaba batallando para encontrarlo, no hay mejor forma de tener esto. Un segundo, por favor, porque ¿dónde estamos? Otros reyes de otras naciones tuvieron acceso a la profecía, y esta profecía, cuando la recibieron, bueno, pues fue una palabra particularmente o tuvieron conocimiento de esa palabra. A mí eso me ha impactado. Déjame te muestro esto. Esto está en 2 de Crónicas 35 y verso 21. Mira lo que dice. Te lo pongo aquí en la pantalla en un segundo, por favor. Aquí está, mira. 2 de Crónicas 35, 21. Y es un rey de Egipto, y el rey de Egipto salió fue contra Carquemis, y bueno, cuando salió, cuando pasó por Israel, salió Josías para hacerle guerra. Y Necao le envió, mira lo que dice, y Necao le envió mensajeros. Necao es el rey de Egipto.
le envió mensajeros diciendo: ¿qué tengo yo contigo, rey de Judá? Yo no vengo contra ti hoy, sino contra la casa que me hace guerra. Y Dios me ha dicho que me apresure. Deja de oponerte a Dios, quien está conmigo. No sea que te destruya. Y mira, todavía hay un versículo, hay que poner el versículo 22 también, porque mira, ay, ay, ay. Uy, uy, uy. Bueno, esto sucede de cuando en cuando, nos quedamos sin internet. Esta señal no es en vivo, esta señal la grabamos. Y bueno, justo ahora se fue el internet. Comento que el internet la aplicación que usamos para la transmisión usa, ya está, usa ahí está, ya está, usa la red, usa el internet y bueno, todo está detenido, pero ya está. Mas Josías dice, no se retiró, sino que se disfrazó para darle batalla y no atendió a las palabras de Necao, que eran boca de Dios, y vino a darle batalla en Megiddo. Pero mira esto, por favor, porque básicamente este hombre, el rey de Egipto, con todo y lo que eso pudiera representar, está operando en función de una palabra profética. Era boca de Dios. Y entonces, este fenómeno o la profecía en Israel es un fenómeno complejo, muy complejo, porque de pronto el concepto, o hay muchos profetas en Israel. Es importante recordar que al menos eran 400 profetas de Baal. Eran 400 los que estaban resistiendo a Elías. Pero hubieron más, hubieron otros personajes. Y cuando, por ejemplo, Acab y, y uh, Acab y olvidé el nombre en este momento, qué barbaridad, estoy un poco distraído, disculpen. Acab consulta al Señor. Hay un grupo de profetas muy grande que están profetizando todos lo mismo. Bueno, no quería ponerlo, pero lo vamos a poner. Está en el primer libro de los Reyes. Micaías, Josafat era de quien quería hablarles. Mira lo que dice, lo voy a poner en un momento. Aquí está, ahorita en lo que lo pongo, sigo aquí en la pantalla, en Primero de Reyes 21, ahí está, ya lo tenemos y lo ponemos aquí. Entonces en primer libro de Reyes 21 dice, no era 21, era 22, disculpen, aquí está, listo. Y entonces en el primero de Reyes 21 dice, aquí habla, dice, entonces el rey de Israel, reunió a los profetas como 400 hombres. Observa, por favor, 400 hombres. Y entonces todos estos profetas pues profetizaron, pero a pesar de que estos profetas profetizaron, Josafat dijo, ¿hay aquí algún profeta de Jehová por el cual consultemos? Y entonces habla acerca de un profeta, Micaías, el hijo de Imla. Y dice aquí que el rey de Israel le aborrecía, dice, porque no me profetiza bien y
sino solamente el mal. Y entonces, bueno, el profeta eh, mira lo que dice un poquito más en el verso 13. El verso 13, el mensajero que había ido a llamar a Imla le habló diciendo: He aquí que las palabras de los profetas a una voz anuncian al rey cosas buenas. Sea ahora tu palabra conforme a la palabra de alguno de ellos, y anuncia también buen éxito. Vaya, que estaban buscando condicionar las cosas, y bueno, no fue así. El tema es que, imagínate, porque ya acá había ocurrido unos capítulos antes, en el capítulo 18, estamos en el capítulo 22, y en el capítulo 18 el, el, el profeta Elías había mandado eh, eh, había decapitado 400 profetas de Baal. Y bueno, pues imagínate por favor, 450 hombres, profetas de Baal. Fíjate por favor, y entonces, apenas unos capítulos después, de repente aparecen otros 400 profetas. Lo que dice aquí, un segundo por favor. Aquí dice, 400 hombres. Entonces mira por favor, el fenómeno profético es bastante complejo, bastante complejo. Por atención, porque necesitamos entender, y no lo dice la escritura propiamente, pero lo podemos inferir, porque la palabra Baal significa Señor en un título de respeto. Y por eso cuando el Señor en un momento profético corrige y dice: no me llamarás más Baali, que significa mi Señor, sino me dirás Ishi. Fíjate por favor, esto es algo fuerte. Te lo voy a poner el versículo bíblico, porque si no lo pongo aquí, como que me parece que quedamos sin el sustento. Y les daré sus viñas desde allí y en el valle de Acor por puerta de esperanza, y allí cantará como en los tiempos de su juventud, como en el día de su subida de la tierra de Egipto. En aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi, y nunca más me llamarás Baali. Ishi significa mi marido y Baali significa mi señor. Entonces, observa, porque los profetas de Baal es posible que tuviesen una actitud, sígame con esto por favor, que tuviesen una actitud como religiosa, pero sin un compromiso, sin obediencia, sin celo, sin amor por el Señor, sino simplemente se movían en función de la recompensa. Y entonces la cosa era que en esa situación era Baal. Y por otro lado, en esa dinámica profunda de intimidad, el Señor era Ishi. Entonces por esto es que había tantos profetas de Baal. Y por otro lado, pues la actitud de Acab en 1 de Reyes 22 es una actitud cómoda, es una actitud comodina, es una actitud ligera, superficial, y él se hace rodear de estos 400
50 hombres, estos 400 hombres, y al hacerse rodear por estos, pues bueno, simplemente lo que vemos es que eh, los, los, los le tienen un sentido de, de, de respeto, pero en realidad eh, falta esa profundidad. Distingue, por favor, aquí. Ahora, el detalle es que los profetas fueron particularmente significativos. Ya les hemos platicado. Uno de ellos fue Ahías Silonita, del que habíamos hablado un poquito por acá. Ahías Silonita fue un personaje que habló a Jeroboam, y cuando habló a Jeroboam le habló de cambiar la dinámica en función o cambiar el reinado de Salomón. Y mira, por favor, esta situación tuvo un impacto muy fuerte. Natán fue alguien que confrontó a David, posiblemente. Y observa, por favor, porque Ido también fue un personaje extraordinario. Este personaje apareció, lo digo con todo cuidado, salió en un momento crítico. Ahora, lo profético tiene una situación muy fuerte. Yo encontré aquí algo que no termino de entender, porque dice algo la escritura, algo muy fuerte. Mira, por favor, esto está en segundo de Crónicas. Ay, mira lo que dice. Uh-huh. Mira lo que dice. Aquí lo ponemos. Y dice, y le llegó una carta del profeta Elías que decía, Jehová el Dios de David, de tu padre, ha dicho así, por cuanto no has andado en los caminos de Josafat tu padre, ni en los caminos de Asa, rey de Judá. Sigue hablando, pero propiamente aquí hay un tema un poquito complicado, porque para este momento Elías ya no estaba sobre la faz de la tierra. Entonces, bueno, porque ya había transcurrido años y bueno, todavía esto era, me es un poquito difícil de ubicar, sobre todo porque ya había transcurrido eh, el reino, los otros reinos, eh, ya, ya se había ido, pero aquí aparece la intervención de Elías. Así que no sabemos si era la escuela de Elías, no sabemos si el profeta Elías le dejó un encargo o si en algún punto el profeta Elías le haya dado alguna indicación a esta persona. No lo dice, es a Joram. Y bueno, pues ahí está. Entonces, es muy interesante, todas las historias. Les comparto, bueno, pues parte de todos estos personajes. Entre todos estos personajes está aquel hombre, aquel profeta que fue a profetizar desde el reino del sur hasta el reino del norte, y profetizó contra el altar que había edificado eh,
Jeroboam, y mira por favor cómo se refiere el texto. He aquí un varón de Dios, que por palabra de Jehová vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar el incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, que sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombre. Sigue hablando, pero mira, esta es una forma en que los textos describen a los profetas. Se trata de varones de Dios. Y en general, así encontramos profetas que son distinguidos por su linaje, como Jehú, el hijo de Anani. Déjame, pongo aquí, está en el capítulo, en Primero de Reyes 16, lo ponemos aquí rapidito, no lo quería poner, no quería entretenerme, pero vino, mira por favor, vino palabra de Jehová a Jehú, hijo de Anani. Y encontramos así también a varios otros personajes que son identificados específicamente por su, por su parentesco, y así encontramos a Sedequías, el hijo de Kenán, a Micaías, el hijo de Imla, a Jonás, el hijo de Amitai, a Isaías, el hijo de Amós, encontramos a Azarías, el hijo de Obed, a Eliezer, hijo de Dodba. Encontramos a distintos personajes que tienen esa característica. Otro ejemplo o otra forma de referirse a los profetas es por el lugar de donde ellos eran. Por eso es que este no era, sí, este sí. Entonces aquí nos habla de Ahías el silonita, básicamente es el sitio de donde él hablaba. Y pues también está Elías Tisbita, y aunque algunas personas no le encuentran ubicación de dónde era específicamente, bueno, pues de todos modos los profetas son identificados por su ubicación, por de dónde venían. También hay personajes que son identificados por su función profética, y así encontramos, por ejemplo, a Semaías, al vidente Ido. Aquí lo teníamos. El vidente Ido. Y bueno, propiamente la función de este vidente era percibir a través de una impresión visual el mundo, el entorno espiritual. Pero no es todo, también hubieron otros personajes que tuvieron otras modalidades proféticas, y en este momento hago referencia, por ejemplo, a Zacarías. Mira lo que dice la Escritura. Segundo de Crónicas 26, en el verso 5, dice lo siguiente, te lo voy a poner aquí. Aquí está. Y aquí se nos habla de que persistió a buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios.
a mí me resulta muy interesante, es el rey Usías. Azarías es otro nombre para este mismo Usías, pero en general Usías persistió en buscar a Dios en los días de, de Zacarías. eh, eh, Observa por favor, me impacta esto, entendido en visiones de Dios. Bueno, así hubieron personajes en función de la función profética, incluido el hecho o la descripción que habíamos comentado antes, que es el estándar, digámoslo así, es como la calificación. Segundo, por favor, es que aquí necesitamos haber abierto en una nueva página, pero por hacerlo rápido no lo hice. Y aquí está. Y mira, aquí dice que, bueno, este grado, el varón de Dios, porque eran personas solitarias, eran personas que actuaban en función de, 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 mm, de instrucciones específicas. Y eran personas, pues, como extrañas, como diferentes al entorno. Y bueno, ahí están. Son personas que estuvieron por allí funcionando, caminando, hablando. Y bueno, pues de verdad fueron personajes bastante fuera de lo usual. Pero no solamente eso, también nos habla de otro estándar, otra categoría, digámoslo, de profetas, que son los hijos de los profetas. Eh, y mira, por favor, eh, ah, ya saben, aquí tenemos a los vecinitos caninos, viven enfrente, pero son muy latosos. Bueno, mira lo que dice aquí, una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas. Me parece que esta otra categoría de personajes que operaron en lo profético es muy importante. Te explico. Que los hijos de los profetas eran compañías, eran personas que normalmente vivían juntos y que eran presididos por un profeta. En este caso, cuando Elías fue llevado, cuando Elías fue arrebatado a la presencia del Señor, Eliseo se quedó al frente de una compañía de los profetas. No es extraño, el mismo Samuel había operado en esta función, presidiendo la compañía de los hijos de los profetas. Este es muy interesante, este es muy significativo y bueno, hay varios elementos que describirían esta función, porque aparecen en distintos personajes eh, los, los, eh, los aparecen en distintos momentos estos personajes describiendo o interviniendo en momentos muy especiales. En general, los profetas fueron particularmente eh, 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 fueron o tuvieron una dinámica muy fuerte. Normalmente fueron personajes. A ver. No puse el versículo de los hijos de los profetas y yo estaba seguro de habérselos leído.
Una disculpa, en un segundo lo ponemos por aquí. Mira, aquí está. Una mujer de los hijos de los profetas. Ahora, mira por favor, porque los varones de Dios fueron personajes que hacían acto de presencia en momentos incómodos y desaparecían inmediatamente porque sus vidas estaban en peligro. Te lo describo aquí. Hay un texto que vemos a continuación. Aquí está. Ay, perdón. Ahí está. Dice lo siguiente: volviendo luego a Amasías de la matanza de los edomitas, trajo consigo los dioses de los hijos de Seir y de los edomitas, y los puso ante sí por dioses, y los adoró y les quemó incienso. Por esto se encendió la ira de Dios contra Amasías, y envió a él un profeta que le dijo: ¿por qué has buscado los dioses de otra nación que no libraron a su pueblo de tus manos? Y observa por favor, nos hizo falta un versículo, el versículo 16, y aquí lo tenemos ya. Y hablándole el profeta estas cosas, él respondió: te han puesto a ti por consejero del rey, déjate de eso, ¿por qué quieres que te maten? Y cuando terminó de hablar, el profeta dijo luego: yo sé que Dios ha decretado destruirte porque has hecho esto y no obedeciste mi consejo. Previo a esto, en el versículo 7 de este mismo capítulo, se nos describe que este era un varón de Dios. Mira, las historias son muy largas y las intervenciones fueron críticas. Las intervenciones fueron muy agudas, muy específicas y fueron realmente muy apropiadas y muy significativas en cuanto a hacer un cambio, un giro, un movimiento muy importante. Y bueno, lo que dice la escritura aquí es que es que este grado cada uno de estos profetas tuvo una intervención muy, muy especial. A mí lo que me resulta muy, muy fuerte es que Dios tuvo a bien preparar esos profetas. No sabemos cómo, no sabemos cuándo, pero cuando resultó necesaria la intervención de esos profetas, así intervinieron, así actuaron de una manera muy precisa. Unos, insisto, tuvieron que huir, unos tuvieron que morir, otros tuvieron que desempeñar distintas funciones, pero cada uno de ellos fue un personaje que merece atención especial. Por favor, tómate tiempo para leer las historias del primero y el segundo libro de los Reyes. Y subraya en toda oportunidad, en toda ocasión, en donde habla acerca de los reyes. Por favor, distingue. No de los reyes, de los profetas en el episodio de los reyes. Y lo que podemos decir de manera muy específica es que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Esto significa que entre mayor maldad del rey, la intervención de los profetas se hizo más importante. Y cuando los reyes abdicaban de la función de gobernar con la palabra, los profetas intervenían como carro de Israel y fuerza conductora, como los que gobernaban por su palabra, y su palabra tenía un impacto muy específico, muy tremendo, muy poderoso. A mí me parece muy importante la intervención de los profetas que actuaron en momentos muy agudos, profetas que fueron muy eficaces en momentos críticos, en situaciones definitivamente atroces. Pero creo que
Dios nos ha preparado para ejecutar funciones y para estar. Yo creo que Dios sigue entrenando a sus profetas en silencio. Dios sigue preparando cosas y moviendo cosas que están, que a lo mejor no tienen sentido para muchos, pero que tienen sentido para quienes obedecen la palabra. Yo estoy impresionado por la intervención de los profetas. A mí me parece que estos profetas fueron extraordinarios. No he parado de leer la historia, de saber los detalles y sobre todo que muchos de estos profetas llevaron un registro de esa palabra profética y esa palabra profética fue testimonio y fue una evidencia acerca de aquellos reyes que abdicaron de la función de ejercer el reinado de Israel, el gobierno sobre Israel, sin la autoridad del Señor. Por favor, tómate tiempo para leer esas historias. No sería de mi parte algo, no siento que sería justo que omitir a alguno de ellos, y hemos citado algunos nombres, pero son una cantidad impresionante de personajes que fueron o que se opusieron a esos 850. Y a pesar de que por términos de la cantidad fueron menos, en realidad estos personajes fueron los más importantes. A pesar de que los otros recibieron recompensa y reconocimiento de las personas que los contrataban, estos otros profetas tuvieron el testimonio de haber obedecido y ser fieles a la palabra del Señor. Creo que eso es algo que tenemos nosotros delante, la función de obedecer y de manifestar con mucha claridad el testimonio de su palabra. Padre, en el nombre de Jesús, abre nuestros ojos y nuestro entendimiento a comprender tu voluntad, a comprender los misterios que tú tienes, Señor, a comprender los secretos que tú has guardado. Permite, Padre, que tu testimonio, Señor, llegue al corazón de tus hijos y que la voz de esos profetas, Señor, siga, Señor, irrumpiendo nuestro tiempo y que seamos nosotros tu voz en este tiempo. Danos esa certeza y afírmanos en tu verdad, en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, bueno, pues hasta aquí llegamos. Por favor, lee las historias de los profetas. Bendiciones. Bye.